Amigos de Ojo con Eso Televisión, hoy vamos a conversar con el doctor Ángel Heredia, médico traumatólogo, de alguna manera consciente de lo que está pasando en la población migrante, por una parte, y por la otra una afectación que también es muy común en los deportistas y en mucha gente que tal vez no hace deporte ni ninguna otra cosa, pero que de origen tiene algún trastorno hereditario, pues que los vemos por allí con las piernas corvas y todo eso, ¿no? Ángel. Entonces, para hablar de la rodilla del corredor en particular, ¿verdad? Que es un Sí, síndrome que es muy común y muy característico y tiene unas peculiaridades. Qué bueno que el ciudadano común y corriente lo conozca. En Ojo con la Salud, que es la categoría que estamos insertando ahora en Ojo con Eso Televisión. Y Ojo con la Salud, pues pretende justamente ser una plataforma orientadora, aleccionadora, previsiva en materia de bienestar del individuo y su entorno. Entonces, para que nos hables un poquito de ese síndrome de la rodilla del corredor y todas las implicaciones y asociarlo un poquito con estos migrantes pues que andan por todas las rutas latinoamericanas pues subiendo cuestas, bajando cuestas con cargas al hombro sí, que tal vez no son soportables para una persona en esas condiciones de tránsito. Bueno, todo eso, sí. porque lo conjuguemos pues en una misma temática, por favor. Sí, bueno, el síndrome del corredor o en principio lo que se llama una insuficiencia patelofemoral, se trata pues de la conjugación de las rodillas. Las rodillas suelen tener la articulación de tres huesos, dos principales, que es el fémur y la tibia, y uno sesamoideo, que es la rótula, que es ese hueso que nos palpamos adelante. Pues esos dos huesos están articulados por un complejo ligamentario, un complejo meniscal y un complejo cartilaginoso, que es el más importante, y es una articulación que soporta cada rodilla por lo menos un estimado del 50% del peso de la persona que la tenga. Entonces, claro, esa articulación está sometida a un estrés constante, dado que nosotros podemos dar diariamente un mínimo unos 10.000 pasos y esa articulación pues debe estar dando eh, fricción entre cada uno de esos huesos. Y claro, si hablamos de temas de inmigrantes y personas que tengan que hacer trayectos muy largos con cargas pesadas a su cuesta, o sea que ya no es su peso corporal, sino lo que lleven encima, al niño, a las maletas, todo lo que lleva encima, pues ese peso hace una sobrecarga sobre esta articulación y esta articulación pues comienza a afectar al cartílago. Vamos a suponer que una persona con un cartílago sano, pues ahí la fricción genera todo un poder inflamatorio y esta inflamación pues genera mucho dolor. La articulación que suele afectarse pues es más que todo la patelofemoral, la rótula con el fémur, porque el, la rótula suele pasar por un surco que está en el fémur y suele inflamarse. Esta inflamación pues genera ese dolor característico, un dolor sordo dentro de la articulación, que en algunos casos puede causar hasta inflamación, formación de líquido interno, inflamación de los tendones, porque está un tendón muy importante ahí que es el tendón rotuliano, o el tendón del cuadricipital, de un músculo que es el que genera la extensión completa de la rodilla. Y bueno, es un síndrome bastante doloroso que requiere asistencia médica, sobre todo de terapia biológica, muchas veces rehabilitación, analgésicos, para poder actuarlo. Sí, ahora, eh, es frecuente también, no digamos en estas personas que están en esta condición hoy día como migrantes, sino también en el individuo en particular. Y dicen que Sí, inclusive en la mujer es mucho más frecuente el problema de articulaciones en ese nivel, ¿no? realmente es multifactorial. En la mujer ciertamente el componente hormonal genera una hipertrofia o un aumento de lo que se llama la membrana sinovial. Esta membrana sinovial es una membrana que está muy vascularizada y claro, bajo el efecto de estrógenos, de progesterona y de estos cambios de cíclicos menstruales, puede generar mayor inflamación. Se habla de una relación 3:1 en este aspecto principal de esta hipertrofia sinovial y obviamente en ese característico pues puede generar mucho dolor. Sin embargo, la relación de la artritis patelofemoral es una relación que es muy parecida entre hombres y mujeres, pero se afecta principalmente la inflamación del cartílago.
Y esa presencia de la inflamación del cartílago lleva a una consecuencia que es a la artrosis, es decir, a esa degeneración del cartílago que puede ser en cualquier parte de la articulación de la rodilla. La rodilla se caracteriza por tener tres compartimentos principales: un compartimento interno hacia adentro de la rodilla, un compartimento externo hacia afuera y un compartimento patelofemoral, ¿no? Y todo eso trabaja en conjunto. Y claro, cuando comienza a debilitarse en personas o a presentar desgaste de este cartílago en alguna de esas zonas principales, que ahí es donde tú dices que eso dependerá mucho de la morfología del individuo. Hay algunos que son como cowboys, que yo le digo, que son piernas arqueadas. Pues claro, las zonas de presión o las zonas de carga son las que generan un mayor desgaste, pero por mayor presión en esa zona particular. Las mujeres en tales casos suelen afectarse al compartimento externo por tener más bien las rodillas metidas, pues más hacia el centro de las rodillas, y en esas variaciones particulares, pues uno donde da un ojo visor a ver dónde puede estar causando estas áreas. Lo Ahora, importante de esto es que Ángel, cuando esas personas que, por ejemplo, están en cuclillas por determinado trabajo que hacen, que uh-huh, llamamos agachados, y sí. luego no pueden levantarse, ya hay un síntoma allí, un indicativo de que pudiera estar presentando riesgo de que se le afecte mañana o pasado la articulación, la rodilla y todo eso. Sí, mira, en mi consulta diaria, yo soy especialista en la rodilla y claro, uno tiene que ver más que todo el complejo osteomuscular, ¿no? Ese complejo osteomuscular, una vez que uno pasa de los 35 años, que no tiene una actividad de hipertrofia muscular, de ejercitación física sobre el músculo, pues la sarcopenia llega a afectar mucho al músculo cuádriceps, que es un músculo que está justamente delante del muslo, y ese músculo, una vez que comienza a hacerse insuficiente, pues ahí es donde comenzamos a presentar dolores, sobre todo a personas que antes se agachaban sin ningún problema y que ahora le cuesta un poco más o que tienen que tener asistencia. Hay un signo característico que es, yo le digo, el signo del brazo. Ya cuando tú, no te, cuando tú te agachas y tienes que utilizar el brazo para poder levantarte, ya Que tú te tienes que apoyas ver, en el muslo así para poder sí, levantarte, te ¿no? apoyas en el muslo para poder levantarte, ya tú estás diciendo, uy, ahí hay que ver nivel de sarcopenia y pues hay que hacer un área de rehabilitación específica para mejorar. Porque no importa lo grave que esté la rodilla, lo importante es que si tienes una buena musculatura, pues la musculatura te va a compensar esa actividad. La rodilla trabaja bajo un balance músculo-hueso importante. Entonces, claro, cuando tu balance muscular es mayor o mejora el músculo, que el hueso que soporta el peso, obviamente las patologías que puedan presentarse ahí van a dilatarse muchísimo en el tiempo. Claro, ahora, pero cuando hay inflamación, ya la gravedad requiere de tratamientos muy específicos, muy especiales, e Sí, inclusive puede ser la suspensión de ciertas actividades, ¿no? sí, sí. Las personas que tienen algún padecimiento de la rodilla, lo principal que uno le quita o le prohíbe son los ejercicios de impacto. Los ejercicios de impacto son trotar, saltar, montar a caballo, ponerse en saltar la comba, como le dicen aquí, o saltar la cuerda. Ese tipo de La ejercicios que bicicleta, por generan. ejemplo, manejar la bicicleta La también. bicicleta estática no está contraindicada porque no es un ejercicio de impacto, es un ejercicio de fortalecimiento muscular, pero por ejemplo si es estática, o sea, si tú utilizas una bicicleta estática no va a haber ningún problema. El problema viene en si utilizas una bicicleta y te vas al campo o te vas a la montaña y comienzas a saltar con la bicicleta, ¿me entiendes? Claro. Ahí es donde está. El trotar es una de las principales actividades que uno quita porque el trotar significa dar impacto sobre la rodilla. Entonces, hasta que no, más bien nosotros lo que hacemos es eh, rehabilitación con ejercicios de musculación, le ponemos pesas en los tobillos y comenzamos a incentivar algo que se llama hipertrofia muscular bajo un esquema específico particular al que hago yo con mis pacientes, pero que cada quien hace a su manera, pero la idea es insistir en el crecimiento muscular para mejorar la actuación de la rodilla. Eso está demostrado que a medida que tú aumentas la calidad del músculo, vas a disminuir la inflamación en la rodilla, la aparición de membranas sinoviales muy gruesas, que son las que producen en sí las hidroartrosis, las hematrosis, esta acumulación de líquido dentro de la rodilla que a muchos les sucede. Claro, ahora, ¿en qué nivel tendría que estar la afectación del individuo para tener que optarse por la cirugía, por ejemplo, en el caso de la rodilla? Sí, nosotros manejamos dos tipos de cirugía. Hay un tipo de cirugía que es la preventiva y hay un tipo de cirugía que es la
definitiva o paliativa dependiendo de cada caso. Obviamente, una de las enfermedades que más afecta al ser humano es la osteoartrosis en la rodilla, que es la más famosa que hay. Tengo artrosis en la rodilla y me quieren poner una prótesis, ¿verdad? Pero también tenemos la preventiva, por ejemplo, en estos casos de los pacientes que sean muy vaqueritos en las rodillas y que lo hemos comentado en la revista digital que está sacando con Ojo con la Salud de la planificación de las osteotomías. Por ejemplo, una persona de 40 años que ya tenga un grado de osteoartrosis en un solo compartimiento de su rodilla es un candidato a una cirugía de osteotomía para manejar. Haces un cambio de la carga de tu peso a otro compartimento para en el futuro eh, alargar la presencia de una prótesis. Pero sí es verdad que la cirugía, lo principal que tú buscas es quitar dolor, y cuando no quitas el dolor de forma con cirugías preventivas o con tratamiento biológico, el tratamiento biológico hablo de plasma rico en plaqueta, ácido hialurónico, esteroides de depósito y este tipo de terapia para prolongar el dolor, ya cuando el paciente está, que tiene una limitación absoluta, que la rehabilitación no lo mejora, tienes que ofrecerle el reemplazo articular. Claro, tú que estás en España, te voy a hacer una consulta curiosa que tengo, ¿no? Sí, Este, allí hay, me imagino, multiplicidad de equipos de fútbol, aficionados de todo orden, profesionales y tal. Y sí, las lesiones allí son muy comunes. sí. En la rodilla particularmente, me imagino que con un calzado como el que usan los futbolistas, que tienen abajo Ujú, unos ganchos y todo eso, los golpes allí deben ser sí. de alguna manera, o sea, gravísimos en cuanto a la posibilidad de recuperarse después, o hay allá y se aplica con frecuencia la Sí, no, cirugía o alguna. más que todo, ya hay patologías propias de, por ejemplo, en el fútbol, hay patologías propias causadas por una entrada muy fuerte en el lado interno o el lado externo de la rodilla que te puede causar una lesión de un ligamento cruzado, de un ligamento colateral, de una avulsión de un menisco. Lo bueno es que las normativas del fútbol pues te impide que hagas ese tipo se llaman como eh, De ataque en el error, juego. sí, ataques antirreglamentarios, porque están penalizados, porque obviamente vas a buscar generar lesión en el paciente y lo sucede. Ahora, es verdad que en la emergencia de la federación, porque por ejemplo aquí todo el que juega fútbol de forma oficial está federado y tiene clínicas especialistas donde hay médicos del deporte en el tratamiento de ellos, obviamente se tiene una actuación para cada tipo de patología según como lo establece el protocolo para ello. Claro, tú Pero como un sí, margariteño especializado en esa materia y estás en España, me imagino pues que allí estás aprendiendo sobre ese particular en cuanto a los deportistas como tales, o sea, cuáles son sí, las implicaciones, cuáles son los tratamientos, las curas que sí. se aplican, y me imagino pues que estás adquiriendo una experiencia sorprendente en ese Sí, campo que escogiste, ¿no? aquí hay mucha actualización, sobre todo en el volumen de pacientes que ves y en el manejo que le das. Obviamente se actúa de forma quirúrgica para cuando el paciente tiene una lesión importante. Por ejemplo, una lesión del menisco lo sometes a algo que se llama una artroscopia, y la artroscopia viene a ser principalmente poner una videocámara dentro de la rodilla y va a ser portales para entrar con instrumentalización especializada para ir a reparar. Hay suturas, hay cortadores, hay reemplazos, utilizas hasta propios tendones en el cuerpo para poder reparar un ligamento cruzado anterior, uno posterior, o sea, infinidades de cosas que depende de la patología para poder hacerla, claro. Claro, y la tecnología hoy día pues me imagino que va facilitando muchísimo pues el restablecimiento pleno de este tipo de Sí, pacientes, ¿no? totalmente, totalmente. El, el tratamiento básico para un paciente de élite, es una buena cirugía y más que todo de la cirugía, una muy buena rehabilitación posterior. La rehabilitación en estos casos es lo principal porque eso depende que el paciente se inserte nuevamente a su actividad como estaba antes. Ok, y en el caso, por ejemplo, de los levantadores de pesa, ¿es suficiente protección esas bandas elásticas que ellos se ponen entre la rodilla y la corva? ¿O no Sí, lo que garantiza pasa es que el que riesgo sea igual? no garantiza. Realmente ahí lo que hace es mejorar una postura.
evitar hacer una postura incorrecta que te puede producir una lesión, ¿no? En esos casos lo que hacen estas bandas y estas, por ejemplo, los de halterofilia suelen tener un calzado con un tacón alrededor de unos 4 o 5 centímetros de alto, porque eso hace una variación en la lordosis de la columna y esa variación lo que hace es corregir que la postura al momento del envión sea la más adecuada. Entonces, en esos casos, obviamente hay un balance biomecánico estudiado y que tiene una evidencia científica para hacerlo. Pero, por ejemplo, el uso de las bandas en cinturas abdominales, lo que hace es proteger una postura, pero el entrenamiento deportivo de esa persona en cuanto al fortalecimiento de esa musculatura es lo principal. Si ahí no hay musculatura que esté bien trabajada para hacer una halterofilia, vas a buscar posteriormente una lesión a nivel de columna, así sucede en el brazo, por eso es que se ven muchas fracturas en el húmero, y ahí es donde actúan mucho las fracturas por estrés y todo este tipo de mecanismos que uno tiene que estar pendiente como médico deportivo, claro. Claro. Y el ciclismo como deporte, tengo entendido que también los ciclistas al final terminan con muchísimas afectaciones de ese orden, ¿no? Sí, lo que pasa es que el ciclista depende cómo sea la preparación. El ciclista, yo hice una especialidad que se llama optimización del rendimiento deportivo en una universidad española. Y claro, ahí lo que se busca es principalmente optimizar el rendimiento de ese ciclista dependiendo de su modalidad. Por ejemplo, si su modalidad es a 42 kilómetros de ciclismo o a 200 kilómetros de ciclismo, la preparación de esta persona no es la misma que la que va a hacer 200 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo evitar lesiones? Pues eso depende del tratamiento, del incentivo que prepares tu cuerpo. No vas a pretender de que, por ejemplo, yo, que nunca he cogido una bicicleta en mi vida, pasé 30 kilómetros y al siguiente día me voy a pautar a hacer 30 kilómetros, obviamente voy a ir a lastimar mis tendones, mis rodillas, porque no he preparado físicamente el cuerpo para eso, ¿no? Entonces, claro, estos son deportistas que tienen 5, 6 años, 7 años preparándose para una prueba y que entre errores y errores van a ir mejorando su capacidad vital para poder ejercer la prueba, y obviamente ganará el que tenga mayor rendimiento, sea su estrategia. Se cayó tu audio allá. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, te Sí, oigo. se había caído el audio un poquito allí. Sí, es que me entró una llamada ahí, pero Ah, ya ok. la resolví. Ya. Bueno, Ángel, mira, de todos modos, creo que hemos tocado bastantes aspectos generales sobre esta Sí, situación y son muchos los que vamos a tratar. Yo quisiera, en todo caso, pues que antes de terminar tu intervención en Ojo con la Salud, le dieras un mensaje pues a quienes son nuestra audiencia y nuestros seguidores, porque estamos con el propósito también de que esto se convierta en un semanario físico en algunas partes sí, donde tengamos los relacionados que descarguen las páginas tal como las estamos confeccionando, que ya vienen listas sí, para imprimirlas por anverso y reverso y hacer la publicación física y bueno, sí, ponerla a circular o tenerla en los consultorios o en los centros donde se pueda, pues para que también se sepa que Ojo excelente. con la Salud ya está universalizándose. Qué bueno, qué bueno. Sí, mira, en principio, desde el punto de vista de mi especialidad, que es la traumatología y la medicina deportiva, pues decirles que desde el punto de vista de las patologías de las rodillas siempre hay una solución, sea quirúrgica o no, siempre hay un manejo de rehabilitación importante que no solamente va a englobar la rodilla, sino toda la salud. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a poner a un paciente, que lo veo mucho en mi consulta, 80 años, 85 años, con una prótesis de rodilla y que los ponga yo a hacer ejercicios todos los días bajo una modalidad que no sea cansante, bajo una modalidad que sea bien supervisada, vas a mejorar función cardiovascular, vas a mejorar patología, y mientras más actividad física hagas, menos enfermedades incapacitantes vas a tener. Entonces, en principio, no existe edad para mejorar y no existe patología que no mejore con una buena rehabilitación, independientemente de la patología que tenga. Bueno, y a la audiencia de Ojo con la Salud, pues para que sepan que aquí va a haber siempre charlas, conferencias de esta naturaleza, leccionadoras en todos los ámbitos de la medicina, en la oncología, en la cardiología, en la traumatología, en la oftalmología. Bueno, estamos ya configurando pues un cuadro médico que va a estar con nosotros de manera solidaria, altruista, generosa,
haciendo este tipo de señalamientos, recomendaciones y conversaciones para que el ciudadano común y corriente entienda pues que hay donde acudir para enterarse qué es lo que está pasando en materia de salud, cómo vamos evolucionando y qué previsiones se están tomando a futuro usando la tecnología, tanto en estos medios digitales para enterarse, como lo que nosotros queremos hacer pues con la publicación que también circule en algunas esferas. Así mismo es. Okay, entonces, bueno, te agradezco mucho tu tiempo por hoy, vamos a seguir en contacto, ya tú sabes que formas parte Seguro, pues de este equipo, y quiero que sepas que nosotros en el semanario estamos también creando una sección de telemedicina donde van a estar todos ustedes incluidos con sus datos, con su forma de localizarlos, de ubicarlos, de manera que cualquiera que requiera una consulta, ya pues ustedes como médicos con el paciente determinarán la modalidad de funcionar, pero nosotros pues les seguro. publicamos allí de manera también como compensación, que tengan allí la forma de ser ubicados como profesionales excelentes que son todos ustedes. Excelente. Muchas gracias, Toño. Bueno, Ángel, gracias por tu tiempo Saludos. y saludos a la familia. Cuídense, Seguro, un abrazo. en contacto. Hasta luego.